Bueno, enfrentarse a un paciente con múltiples articulaciones inflamadas, sin duda, es un desafío diagnóstico. Así que, en esta guía, vamos a armar un esquema mental. Uno que sea claro, efectivo y que nos sirva para enfocar la poliartritis. Vamos a ver los puntos clave, esos de alto rendimiento, que son fundamentales tanto para el UNACOM como para nuestra práctica clínica del día a día. A ver, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, ¿qué es la poliartritis? Después, la gran diferencia, aguda versus crónica. Luego, nos metemos en el enfoque de cada una. Vemos las herramientas que tenemos y al final, un resumen con lo más importante para el EUNACOM. Simple y al grano. Ok, empecemos por lo básico, lo fundamental. ¿Qué es poliartritis? Simple, es la inflamación de 5 o más articulaciones. Y ojo, esto es clave, estamos hablando de un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, no de una enfermedad en sí misma. Entonces, nos llega un paciente que cumple con este criterio. ¿Cuál es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? La más crucial de todas, la que va a definir todo nuestro estudio a partir de ahora. Y la respuesta, que es el pilar de todo nuestro enfoque diagnóstico, es el tiempo. Así de simple. Este factor, el tiempo de evolución, es el que nos va a armar todo el algoritmo. Y aquí lo tenemos. Este es el punto de quiebre, la gran decisión, las 6 semanas. Pensemos en esto como una bifurcación en el camino. Si llevamos menos de 6 semanas de síntomas, nuestra mente tiene que irse hacia causas infecciosas o quizás el debut de una enfermedad reumática. Pero si pasamos esa barrera de las 6 semanas, se abre una puerta completamente diferente, la de las enfermedades autoinmunes crónicas. Ahí cambia todo el panorama. Perfecto. Entonces, metámonos de lleno en el primer camino. El escenario agudo, el de menos de 6 semanas. A ver, en los cuadros agudos, las causas virales son súper comunes. Y son las grandes simuladoras, Pueden parecerse mucho a un debut de artritis reumatoide. Por eso, antes de ponerle la etiqueta de una enfermedad crónica a alguien, es fundamental que pensemos en esto. El caso clásico del libro de texto es el parvovirus B19 en una profesora, o esa poliartritis que aparece antes de la ictericia en las hepatitis virales. Hay que tenerlo siempre en mente. Ahora, pensemos en un perfil de paciente muy específico. Adulto joven, sexualmente activo, que llega con una poliartritis aguda. Aquí hay un diagnóstico que tiene que estar sí o sí en el número 1 de nuestra lista de sospechas. Y es fundamental que reconozcamos esta tríada clásica. ¿Cuál es? Primero, tenosinovitis. Segundo, dermatitis, con esas pústulas típicas. Y tercero, y esto es muy característico, un dolor articular que es migratorio, que como que va saltando de una articulación a otra. Si vemos esto, tenemos que pensar en una cosa. Infección gonocócica diseminada, la IgD. Es eso hasta que demostremos lo contrario. Es uno de esos diagnósticos que de verdad no se nos puede pasar. Bueno, ¿y qué pasa si nuestro paciente sigue con síntomas después de esas 6 semanas? Ahí nuestro enfoque da un giro de 180 grados. Ahora sí, entramos de lleno en el territorio de la autoinmunidad crónica. Y en el mundo de la poliartritis crónica, la causa prototípica, el ejemplo del libro, es sin duda la artritis reumatoide, o AR. La AR tiene un patrón súper clásico. A ver, es simétrica, aditiva, o sea, se van sumando articulaciones, y, si no la tratamos, erosiva. ¿Dónde ataca? Típicamente en las pequeñas articulaciones de las manos, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Pero aquí viene un dato clave. Un dato para recordar siempre. Respeta las interfalángicas distales. Y por supuesto, su sello característico, esa rigidez matutina que dura más de 1 hora. Y claro, el gran diagnóstico diferencial, la pregunta clásica de examen y de la vida real, es AR versus artrosis. Las pistas más potentes para diferenciarlas están justo acá. La rigidez. En la AR dura más de 1 hora, en la artrosis menos de 30 minutos. El patrón. La artrosis sí que afecta a las distales. Ahí aparecen los famosos nódulos de Heberden. Y el tipo de dolor. En la artrosis es mecánico, o sea, empeora con el uso. En la AR, al contrario, mejora con la actividad. Pero ojo, no todo es artritis reumatoide en el mundo crónico. Hay que tener en el radar otras cosas. Por ejemplo, el lupus, que da una poliartritis simétrica, pero característicamente no es erosiva. O la artritis psoriásica, que nos puede confundir,
pero hay que buscar las pistas. La afectación de las interfalángicas distales, esa dactilitis que llaman dedo en salchicha o las lesiones en las uñas. Y por supuesto no hay que olvidarse de la gota o la pseudogota, que también pueden hacerse crónicas y afectar varias articulaciones. Muy bien, ya tenemos nuestras sospechas. Ahora, ¿cómo pasamos de la sospecha a la confirmación? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué exámenes pedimos y en qué orden? El estudio tiene que ser ordenado, tiene una lógica. Todo parte, como siempre, de una buena anamnesis y un buen examen físico. Ahí están las claves. Después pasamos a un laboratorio inicial, VH, PCR, factor reumatoide y anti-CCP. Luego, dependiendo de lo que sospechemos, dirigimos el estudio. Quizás uno sana, quizás serologías virales y, súper importante, la artrocentesis. Es fundamental si pensamos en una infección o en cristales. Finalmente, la radiología nos va a ayudar a buscar esas erosiones en los casos que ya llevan más tiempo. Perfecto. Ahora vamos a resumir. Vamos a destilar todo esto en los puntos clave, los de más alto rendimiento. Esto es lo que tenemos que llevarnos grabado a fuego, tanto para el EUNACOM como para el día a día en la consulta. Punto número 1, y esto es crucial, la rigidez matutina. Es la gran pista para diferenciar lo inflamatorio de lo degenerativo. Más de una hora grita inflamación. Menos de 30 minutos apunta a algo mecánico. Así de claro. Para la artritis reumatoide, esta es la frase que lo resume todo. Simetría, afectación de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, respeto de las distales y anti-CCP positivo. Si recordamos esto, ya tenemos el 90% del diagnóstico de sospecha. Si el cuadro es agudo y febril, nuestra primera idea tiene que ser viral. Siempre pensar en virus primero. Son comunes, se autolimitan y nos ahorran un montón de estudios y tratamientos innecesarios. Parvovirus, B19, hepatitis B, por ahí hay que empezar a buscar. Y de nuevo, la tríada: tenosinovitis, dermatitis y poliartralgias migratorias en un paciente joven. Eso es infección gonocócica diseminada. Hay que tenerla tatuada en la memoria. Es un clásico de examen, pero más importante, es una urgencia médica que depende de que la reconozcamos a tiempo. Y por último, el poder de los autoanticuerpos. Es vital saber cuál pedir y para qué. El anti-CCP tiene una altísima especificidad para artritis reumatoide. Es nuestro mejor marcador. Por otro lado, los ANAs son como la puerta de entrada para sospechar lupus y el anti-dsDNA nos ayuda a confirmar ese diagnóstico. Y para cerrar, un último ejercicio mental rápido. A ver, tenemos un paciente con poliartritis simétrica de manos, que no es erosiva, que además tiene un rash malar y un ANA positivo. ¿En qué pensamos? El diagnóstico más probable aquí es, por supuesto, lupus eritematoso sistémico. Y esa capacidad de integrar todos los hallazgos es al final del día la verdadera esencia del razonamiento clínico. Con eso cerramos esta revisión.